noche, día, depende, no sé, que nos estén escuchando. Un momento más a Dichoses, este podcast donde hablamos un poquito de todo, un poquito de nada, nos divertimos mucho y esperamos que ustedes también. Mi nombre es Julieta, vivo en Bahía Blanca y soy muy miedosa. No puedo ver películas de terror porque después no duermo. Pero le tengo miedo a esas cosas. En la vida en general no le tengo miedo a casi nada. Pero si veo una película de terror, no duermo por 3 noches. Menos mal que no estoy sola esta noche porque estuve mirando unos trailers ahí que casi me muero. Me acompañan 3 bellas personas que se van a presentar a continuación. Esperaba que me diera el pie siempre, pero hola, ¿cómo están? Público de Dichoses. Mi nombre es Guido Testa. Solo voy a proceder, antes de presentarme y decir mi miedo, a decir ¡Feliz cumpleaños, Julieta! Celebren algo, forros. Gracias, ayer. ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple, Juli! Muchas gracias. La pasé muy bien y la pasé rodeada del amor de los Dichoses y de otros amigues. Así que gracias. Al final todos los cumpleaños en pandemia nos tocaron. Yo no. Al principio yo decíamos, el de Flor. Pero vos tu cumpleaños, desde que hacemos el podcast, no llegó todavía. Tuyo. Cuando empezamos el podcast, hicimos el de Flor y era, cuando llegues más adelante, no sé qué, y al final, acá estamos. Quédate un poquito más, ya vas a llegar a... Una hermosa serie de cumpleaños. ¿Vos decís que en enero seguimos cerrados? Seguramente. Sí. Por lo menos de vacaciones no nos vamos a ir, así que... ¿Quién sabe? ¿Vos te ibas de vacaciones? ¿Quién puede pensar en vacaciones en este momento? Bueno, basta que nos estábamos presentando. Bueno, este no es el de ojalá. las vacaciones. No. Presente seguido. Es el de los miedos y yo voy a decir que mi miedo es a las alturas, como lo es desde que soy chico. Cuando era más chico le tenía miedo a la oscuridad, ese miedo irracional y tonto que le tenés cuando sos chico a dormir con la luz apagada. Y desde que vivo solo en un buen ambiente, también duermo con la luz del baño prendida. Pero eso es una historia para otro día y para después seguramente que se presente Simón. Buenas, ¿qué tal? Esta noche tan maravillosa, tan increíble, ¿no? O sea, para hablar de los miedos. Y yo creo que, particularmente para definir lo que a mí me aterra, voy a estar un tiempo bastante largo. Pero en definitiva lo que más me da miedo desde muy chico son las arañas. No puedo, simplemente no puedo tener una araña cerca. Me cuesta inclusive... estar en la misma habitación en el mismo momento. Si veo una araña, salgo corriendo directamente o me paralizo directamente. No puedo, simplemente no puedo ni verla. Sobre todo me acuerdo de una vez cuando estuvimos en un laboratorio allá en el primario, cuando las pocas veces que nos mandaron al laboratorio fue que empezamos a ver bichitos con el microscopio. Y fue justamente ahí, en ese momento. Qué cosa horrible. No, yo no me voy a acordar, yo no me voy a olvidar nunca de esto. O sea, cuando vimos una araña con el microscopio. Y vimos otros animales pequeños como mariposas o cucarachas o lo que sea. Así. ¿Sabés qué escena de un programa de televisión me daba mucho miedo? ¿Cuál? Un capítulo de Bob Esponja en que le hacían un primer plano a una mariposa de verdad. ¡Ay! Me cagaba hasta las patas. A mí no me da miedo. A mí me daba mucha impresión, mucho asco. No, No sé. bueno. Pero queda... No sé, pero hay otra persona que se la pasa también mirando muchas cosas con el microscopio y seguramente ella ya está completamente inmunizada a este miedo. ¿Quién es? El fantasma que tenés atrás. ¿Flor? Hola, acá Flor. Estaba esperando a ver cuándo me iban a tirar el pie porque se ponían a hablar y ya habíamos hablado con Juli y era cualquier cosa ya. Pero bueno, yo tengo miedo a los lugares muy estrechos. Tipo, no me gustan. No es que no pueda estar en un lugar estrecho, pero por ejemplo me pasaba ahí que en el museo hay un ascensor chiquito. Tipo, entran 2 personas así y medio pegadas. Entonces ese ascensor, por ejemplo, no me gustaba y después ya me acostumbré. Pero me daba mucha impresión entrar la primera vez a ese ascensor. Pero sí, no me gustan los lugares pequeños, o sea, encerrado, o sea, totalmente encerrado. Es como si no veo que hay salida, me pone mal. Tampoco es que es una fobia, pero no, sí, me pone mal esos lugares.
Y a usted le da impresión esas cosas y yo a mí yo lo veo re flashero, tipo todo, no sé. El acercamiento de una mariposa. Mirá qué loco. Y todos los bichitos son lindos. Menos las cucarachas. Pero bueno, pasamos a leer los comentarios de el podcast pasado, que fue tan irreverente como tener un sueño, ¿no? ¿Quién dice que este no sea irreverente? ¿Existió ese podcast? Bueno, no sé, veremos si podemos superar el nivel de irreverencia. Tenemos un par de comentarios. Tenemos el de Mauricio Cerroni que nos dice: mi sueño más recurrente es estar en un nivel previo de educación. En la facultad soñaba mucho con que me faltaban matemáticas de polimodal. Ahora como licenciado sueño mucho que no puedo trabajar porque me faltan materias de la facu. Y pone hashtag Lampone Problems. Sí, a mí también me pasa eso, bastante. A mí me pasaba tipo después de terminar más cerca, tipo terminando de la facultad, sí flashaba que, no sé, que me faltaba rendir un final de algo todavía, que en realidad no me había recibido. Yo sueño a veces que voy a dar clases, hasta trabajar de profesora, y cuando llego me dicen como que no terminé la escuela, así que tengo que ser la alumna. ¿No? Porque me mandan al otro lado. Sí, pero me ha pasado que los sueños, como que no es ese el centro del sueño, como que ese, digamos, que empieza así el sueño y después pasan otras cosas, pero muchas veces me ha pasado que como que yo siento que estoy yendo a la escuela a trabajar y termino yendo a estudiar. Es como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el medio? Es como cuando Lisa sueña que va a ser presidenta, pero debía educación física. Claro. Claro. ¿Tenemos más comentarios? Bueno, después tenemos el comentario de Nicolás Acet que dice: solamente voy a decir que el nivel de absurdo que manejo en mis sueños es equivalente a ver por primera vez el videoclip de Hola Mina o escuchar a Juli con turbante. Si quieren ver a Juli con turbante, está en un blooper en el Instagram de Dichoses. El Instagram es Dichoses Podcast. Y bueno, sí. Y por último, tenemos el comentario de Sergio que dice: hermoso el nivel de falopa, sigan así. Se ve que gustó el Falopita podcast de la vez pasada, que bueno, si no lo escucharon, Guido va a ser tan amable de dejar acá arriba una tarjetita para que puedan ir a escucharlo, porque fue muy, muy divertido. Le estás pidiendo Claro, total, demasiado. lo ha seguido. Vos prometés nomás, Juli. Pero bueno. Este es el podcast no de la falopa, ni tampoco de los sueños, sino del podcast de los miedos. Y como bien se habrán dado cuenta, este miedo que nosotros tenemos de equivocarnos, bueno, principalmente yo, porque no voy a hablar de la gente, hace que No generalices. hace que tomemos decisiones bastante absurdas. Toda esta parafernalia que nosotros nos encaminamos en el podcast pasado, y creo que gracias a ese miedo colectivo que tenemos que resguardarnos como grupo. Así, contengámonos. Démonos un abrazo virtual, porque ya llegamos a, ¿cuánto? Los 18 podcasts, ya somos mayores de edad. Claro. Ya estamos. Es el. Mal. Ya podemos No votar. festejamos los 15. Pará, un podcast festeja los 15. No importa. No lo sé. Venimos a ir a Disney para festejar. Sí. Claro. En plena pandemia. O hacer una fiesta. Sí. Mm. Pero bueno, este choriceo, falopeo fue muy lindo, pero creo que es hora de adentrarnos al tema de hoy. Y como Juli y yo hablamos en el podcast pasado y la falopeamos lindo, le toca a Flor y a Simón. Y ese es el pie. Y ese es el pie. No Bueno, lo pensé mucho. entonces, Flor, ¿qué son los miedos? ¿qué son y qué no Ese son? era un buen los pie, miedos? ¿ves? Los miedos son todos los miedos. El miedo es todo el tiempo. Y así seguimos robando. Bueno, el miedo es esa emoción, ¿no? O esa sensación desagradable ante algo que nos provoca o sentimos que tiene un peligro, ¿no? Y deriva esta aversión, ¿no? O reacción ante el riesgo o la amenaza. Y entonces yo me puse a buscar qué pasaba en el cerebro cuando uno siente miedo, o sea, cuáles son las reacciones o los pasos que sigue el cerebro
para desencadenar todas esas acciones que nos hacen como nos transmite esa sensación desagradable al cuerpo, ¿no? Que se refleja en el cuerpo. Y esto se va a poner complejo porque cuando uno reacciona, casi siempre reacciona ante algo visiblemente o a un ruido. Esas son las dos sensaciones, ¿no? Siente algo o ve algo que lo incomoda. Entonces el cerebro toma dos opciones, A y B, o A o B, un camino corto y un camino largo, básicamente. Pero los hace al mismo tiempo. Entonces esto va a parecer confuso, pero no lo es. Primero voy a explicar qué partes del cerebro están integradas, digamos, en este camino. Tenemos el tálamo, el corte sensorial, el hipocampo, la amígdala y el hipotálamo. Acá es cuando Guido tiene que poner un dibujito en pantalla para que se entienda. Sí, te voy a pasar el dibujito. ¿Vieron? Dale, gracias. Que una imagen del cerebro, ¿no? Todos conocemos esa imagen globosa del cerebro, como con caminitos o con medio gusanitos. Sí. Toda esa parte, Como una pasada. todo eso Quería Sí. hacer una acotación. Hace poco vi una noticia de un medio neuquino donde encontraron un cerebro tirado en la calle, Zombies, yo lo dije. envuelto en papel aluminio. Podía, pero ¿era de humano o era solo de vaca? Claro, pues Es diferente. Era un cerebro de vaca. Es diferente de tamaño, ¿no? Uy. Recontra diferente. Porque es rico el seso. Sí. No lo vamos a con negar. cebollita y Claro. eso. Era un Habría- cerebro humano. Ah, era humano, esa era la pregunta. Era humano. Tenés que aclarar. Qué raro. Soy el único al que la abuela le decía Sorrentino de sesos. No, igual la imagen estaba censurada, pero ya... Pero a ver, es un órgano. No sé por qué la censuran. Es como. Y viste, Es un cerebro. para no herir susceptibilidad. Si voy al súper y cuando paso por la góndola de la carne hay seso de vaca. Es casi lo mismo. Bañado en sangre encima. Ahí todo en una bandejita de plástico. Basta, seguí, Flor. como Hannibal Lecter. Acabas de vivir un Hannibal Lecter, vino de vacaciones. Bueno, sigo. Entonces, la mayoría de las partes que dije, en realidad, están debajo de toda esa estructura que nosotros conocemos o a simple vista vemos como cerebro, porque casi toda esa parte es lo que se dice como la parte, sería como el telencéfalo, se le dice que es lo que más está desarrollado en los mamíferos. Pero todas estas partes, o sea, de esa parte nada más está la corteza sensorial, que es la que interpreta parte de los sentidos. Después todo lo demás, lo que es hipocampo, tálamo, hipotálamo, está por debajo justamente de eso, como si estuviera rodeado por toda esa masa globosa. Entonces, tenemos esta partecita que algunas veces lo pueden encontrar como cerebro reptiliano, porque es algo que se puede ver desde los reptiles que está diferenciado, no, pero no es porque es antiguo, o sea, siempre está esa parte del cerebro. Entonces ahí están, ¿no? Tenemos el tálamo, por debajo de él el hipotálamo y por debajo de eso el hipocampo. Y así. Ujú. Entonces, la mayoría de lo que es procesar esto del miedo se encuentra en esa parte del cerebro, en lo que sería debajo de la masa, o sea, lo que sería el cerebro reptiliano. Porque vean que las reacciones son bastante, digamos, derivan de una condición previa a lo de mamíferos. Guido, Entonces no te tenemos- contengas más, decí lo que tengas que decir ahora. No, estoy cagándome de risa porque Juli se me trabó con carita de asco. Sí, a mí también se me quedó con carita de asco. Desde que estamos no, hablando yo de pensé seso que- se me trabó con una cara como, Y quedó ahí, como tipo, estamos asiática, hablando de digamos. cerebros. Lo peor es que la cara no era porque me da asco el seso, la cara era porque se me trabó todo. Le da asco Como Discord. cara de odio internet. Sí, me da asco. Sí, a todos. Cybertel. Y a todas. No. Yo pensaba que ibas a hacer un chiste con los reptilianos y todo eso. No, sí, lo había Yo pensado, también. pero pasó el momento, ya no daba. Le dio paja, Es como, le dio paja. como que es alguna una vez verdad. eso me detuvo, pero Inserte Claro. chiste aquí. Inserte Guido chiste. está cansado. Lo y voy a quiere poner hambre. en el video. Del Lo pongo como YouTube. comentario después. Claro. Tenía re delay el pibe. Ahí se volvió Juli.
Ahí se mueve, sí. Volví. Sigamos. Todos los míos se procesan en lo que sería el cerebro reptiliano, el más chiquito, digamos. El corazón del cerebro. Exacto, sería como el corazón del cerebro. Entonces Mezclando tenemos el órganos. tálamo, es el que es la parte del cerebro que nos va a decidir para dónde enviar la información sensorial. O sea, de los estímulos que recibimos, él va a decir, bueno, mando esta información útil para tal lado o para tal lado para que se procese. La corteza sensorial es el que va a interpretar la información, o sea que es el que nos va a decir puede ser esto o puede ser aquello. El hipocampo es el que procesa ese conjunto de estímulos y le establece un contexto a través de recuerdos. La amígdala es la que decodifica las emociones y determina si hay una posible amenaza o no. O sea, básicamente dice, si es una amenaza, envía para que se activen ciertas hormonas y si no, para que se relaje el cuerpo. Y el hipotálamo es el que va a activar esa... O sea, la amígdala le va a decir al hipotálamo, che, amenaza, y el hipotálamo va a ir a tocar los botones de emergencia, digamos. Precioso. Entonces, el cerebro procesa dos cosas al mismo tiempo. O sea, entonces tenemos una reacción, digamos, primaria más rápida y una secundaria que es un poco más tardía. Pero en el proceso corto sería, por ejemplo, cuando escuchamos un ruido fuerte. Imagínense que están en sus casas y escuchan el golpe de repente de la ventana, ¿no? Entonces, cuando escuchan ese sonido, el cerebro va a mandar la información sensorial al tálamo. Pero el tálamo no sabe si las señales son peligrosas o no. Entonces, manda directamente la información a la amígdala, que le dice al hipotálamo que active la respuesta pelea-huida. O sea, básicamente es el más rápido. Ruido, fuerte, peligro. ¿Qué está pasando? Hay que correr. O pelear. Esa sería O sea, el lo camino. primero que aparece es la respuesta Como cagón. cuando te roza algo también. Ah, bueno. No cagones, pelea o huida. Es tipo, prepárate para pelear. Puede ser o cualquiera de huir. las dos cosas, no es que necesariamente salís Como- corriendo. Claro. Claro, O sea, podés pelear también, podés pelear con el ruido. No, es como cuando te roza algo también, como que no sé, pasas por un lugar y algo te roza también, como que querés Claro. huir. O te enganchás O pelear, con algo, no sé. algo te agarra. Sobre todo si tenés miedo es a las como arañas, cuando ponele. sentís la sensación de que Claro. te estás quemando, automáticamente lo que haces Y es tardás. sacar la parte del cuerpo que se acerca a eso. Sí. A no ser que seas muy especial y le pegues una piña al fuego. Pero. Sí, pero ahí no es porque le tengas miedo, calculo No, ahí yo. porque te No, estás no. quemando. Eso es más El una estímulo. reacción natural del cuerpo. Que es más rápido. Claro. Cuando llega la información al cerebro, el cerebro hace rápidamente que vos alejes. O sea, que los músculos se contraigan, pero manda la información por otro lado. Digamos. Pero a vos no te da miedo eso. Es más una reacción natural. Es como una activación, un acto de reflejo. Es lo mismo cuando vos estás distraído y hay un golpe fuerte. No necesariamente como el Claro. que estoy explicando, pero cuando hay un golpe fuerte y tu cabeza gira hacia la dirección de ese golpe, para que tus ojos Como vean claro. de dónde viene o qué es lo que está pasando, eso es una interacción entre el oído, el cerebelo y el cerebro. Entonces básicamente lo que haces es, el cerebelo controla los movimientos del cuerpo. O sea, le da precisión. Yo tengo la Y duda. otra parte, una parte delante del cerebro les dice, muévanse hacia esa dirección. Entonces como la información del oído llega más cerca, está cerca del cerebro y llega rápido, vos mirás directamente. Y ahí procesás el resto de la información. Claro. Yo voy a decir que tengo la duda de que cuando Flor le pasa esto está pensando, pero mi oído mandó el coso al cerebelo y tengo que girar la cabeza porque... Me pasa eso con todos los que saben tanto de biología. Con mi vieja me pasa lo mismo. Es como, vos sabés todo lo que estás haciendo en este momento. Es muy bizarro cuando yo estudié anatomía comparada y tenía que estudiar el cerebro y qué partes hacían cada cosa. En un momento era como, mi cerebro está tratando de entender lo que está haciendo. Para allá contó esta anécdota. O yo tengo un déjà No, vu. No sé, ya Sí. lo había dicho alguna vez. ¿Vieron que me acuerdo sí, de sí, las yo lo cosas? conté, pero no sé si acá. Guido solamente quería decir que se acordaba, pobrecito. Ese es alumno Claro. que ya sabe la respuesta y la formula en forma de pregunta. Claro. Guido Claro. buscó la manera de que vos vuelvas a contar la anécdota para decir que te la acordaba.
que se le acordaba. ¿Viste? Soy un genio. Soy una mente maligna. Ahora sí, Suena Guido, bien, es bien. memorioso. Soy un elefante. Apruébeme, profe. Profe, no había tarea. Esto sí entró en la prueba. Tal cual. Sí. Ya, le estamos empezando a falepear. Bueno, sigo con la explicación de los miedos. Entonces tenemos el proceso corto, que es el tálamo registra la sensación, ¿no? El estímulo externo. No sabe si es peligroso o no, pero por las dudas manda a la amígdala. La amígdala dice hipotálamo, activa todo porque se bardo, ¿entiendes? Ese es el estímulo rápido, el camino rápido. Ahora el camino más largo, un poquito más lento, es a la presencia del estímulo, la información es enviada al tálamo, el tálamo envía la información a la corteza cerebral, que es el que va a procesar la información sensorial y va a tratar de buscarle una asociación o un significado, tipo si se cayó algo, si es el viento, si es una rama. Es una bruja. ¿no? Entonces, ahora, la corteza, exacto, es una bruja. La corteza sensorial lo que va a decir entonces después es establecer todas las interpretaciones posibles, pasar la información al hipotálamo para que establezca el contexto. O sea, ver si hay otros estímulos asociados que puedan ayudar a definir qué puede haber sido. Entonces, si yo sé que hay un árbol, bueno, pueden ser las ramas. Si escuché otro ruido o vi un movimiento en la ventana, bueno, sé que puede haber sido las ramas. Entonces, después del hipotálamo, que tenemos asociado una figura visual o un olor o lo que sea además del sonido o el estímulo que nos llegó, al recolectar la información, él decide ahí si es una amenaza o si no lo es. Y es el que le va a decir a la amígdala eso, si es una amenaza o no. Si es una amenaza, le va a decir que, bueno, que siga activando al hipotálamo la respuesta pelea-huida. Si no es una amenaza, entonces le va a decir que apague, que cancele todo, que no es nada. Claro, pero esas cosas las hace al mismo tiempo, por eso uno siente el miedo y después cuando procesa la información, que tarda unos segundos más, ahí se calma, porque eso pasa todo al mismo tiempo. O sea, sería como que primero siempre va la orden. Entonces uno siente miedo, se asusta. Primero siempre es la orden de pelea o huida y después está o la confirmación o la negación. Porque Claro. es la más rápida, porque es el camino más rápido. Entonces, como uno sabe si es una amenaza o no, es preferible, Prevenir. digamos, es más rápido prevenir que lamentar para el Claro. cerebro, digamos. Entonces, ante la duda, amenaza. Y después cuando chequeo todo, si es una amenaza o no, bueno, me calmo o sigo activando el estímulo, o queda activado el estímulo pelea o huida. Ok. Por eso, porque el recorrido es mucho mayor, porque el cerebro tiene que llegar a procesar la información y volver a mandar la información, entonces es un poco más largo el camino, o sea, son más activaciones neuronales que las otras. En Son muchos más animales simples. medio que huyen directamente, no se paran a pensar. O sea, Claro, de eso voy a hablar ahora. perfecto. Del estímulo justamente de la respuesta pelea-huida, que es el que se activa el hipotálamo. Que lo que hace ahí el hipotálamo es activar dos sistemas, que son el sistema simpático y el sistema adenocortical. Uno es una red de neuronas que manda diferentes información a los órganos, ¿no? Sobre todo cuando uno, por ejemplo, lo más normal es cuando uno está muy contento, tiene mucha energía, activa los órganos para que gasten esa energía. Y cuando uno, por ejemplo, come, le dice al sistema, que es el parasimpático ahí, el que está activado, que active todo lo que es la digestión y demás. Y por eso uno se siente así como apachorrado y cansado y descansado. Por ejemplo, cuando uno después de comer. Esa es una activación del parasimpático. Y lo contrario es el simpático. Y bueno, el adenocortical utiliza básicamente el sistema sanguíneo y son todas hormonas. Entonces el hipotálamo le dice al sistema simpático que active todo lo que son los músculos y las glándulas del cuerpo a este estímulo, ¿no? A que se prepare para salir huyendo o para que pelee. Ajá. Y le dice básicamente a las glándulas suprarrenales que liberen hormonas.
Esas son las dos cosas. Entonces, las glándulas suprarrenales lo que hacen es liberar hormonas, más de 30 hormonas que siguen activando el cuerpo para huir o escapar. Todo eso hace el cuerpo. Ajá. Entonces, hay esto que produce en el cuerpo. Que, por ejemplo, la sangre de los miembros pasen a los músculos que sirven para correr. Por eso uno puede sentir las manos frías. Como se activan los músculos para correr y demás, uno va a empezar a sudar porque aumenta la temperatura. Las pupilas se van a dilatar, el estómago se va a cerrar porque básicamente el sistema simpático le está diciendo, está cerrando aquellas actividades que no son necesarias, por ejemplo digerir, por eso uno puede sentir que se le cierra el estómago. Y también que se le seca la boca, porque le dice para también las glándulas salivales, porque no las necesitas. Y también lo que hace es, por ejemplo, activar los músculos, intencionarlos, pero la musculatura lisa, que es la musculatura de los órganos, se distiende. Y por eso, por ejemplo, te dan ganas de hacer pis. Porque eso sirve a los pulmones para que se expandan más. Claro. Entonces, todo esto está asociado al estímulo, es lo que hace que uno sienta que le transpiran las manos, que transpira más, que tiene calor, que se le seca la boca, que no puede tragar nada porque tiene cerrado el estómago y que está todo tensionado. No puedes. Eso es tu cuerpo preparándose para cagarse a piñas con alguien o para salir corriendo en la otra dirección. ¿Se acuerdan de Iba esa tan película profesional de hasta que tipo- dijo cagarse a Y piña. esto es... Sí, sí. ¿Para qué película, Sí, Juli? ¿y qué es eso? No tiene que ver, pero me acordé por las sensaciones esas. Había una película de un tipo que si dejaba de sentir adrenalina se moría. Tenía que Sí, sentir con Jason adrenalina todo el Statham. tiempo. Puede ser. Pero que hacía Es cosas el tipo, no pelado sé, se subía Esa, al techo sí. de un colectivo y se cogía una mina ahí arriba, tipo para sentir adrenalina. Unas cosas así como súper... Claro, usaban todo eso bizarras. para crear situaciones bizarras. Claro, porque el tipo tenía que sentir adrenalina todo el tiempo. Sí. Me De acordé verdad, porque extraño sentía todo. esas cosas, como que era... Claro. Una de las cosas es tener miedo. Claro, la liberación de adrenalina es una de las activaciones de la pelea, de esta respuesta a pelea o Claro. huir. Uno entra adrenalina al sistema, porque es el que activa todos los músculos, el que gasta energía, el que empieza a gastar Claro. grasa, energía y demás, para que tu cuerpo esté preparado para correr lo más rápido Claro. posible o pegar lo más fuerte posible. Yo me Entonces, acordé. los animales, Sí. ante un estímulo, pueden correr o huir. Por ejemplo, si vos una rata la asustás, probablemente corra, pero si se ve acorralada, te va a atacar, porque no tiene otra forma de escaparse. Y bueno, cada animal responde a medida, digamos, muchos responden directamente al sonido y salen corriendo, tipo no se quedan ni a esperar a confirmar el estímulo, ante la duda corren. Y otros capaz se esperan o por ejemplo hay animales que se hacen los muertos, entonces la activación del mecanismo este es quedarse quieto y bueno, parecer que me morí, o quedarse quieto para camuflarse. ¿Ibas a decir Sí. algo, Simón, y te interrumpí? No, que me acordé, con lo de adrenalina, me acordé de lo que hablábamos en unos podcasts anteriores sobre los rusos, esos que desprecian completamente la vida y se suben a los edificios Ah, y decís que de pedo no se ¿Cuándo caen. hablamos de eso? Simón está haciendo lo mismo que hice yo para demostrar que se acuerda. En el de 1000 maneras de morir, me parece. En el segundo podcast, Simón. Segundo que hicimos. Claro, el que... Los Claro. que se sacaban fotos Sí. en lugares y bueno, Sí. se morían porque no Pero, boludos. pero justamente es eso, o sea, de que el miedo te sirve como un mecanismo de seguridad para preservar tu propia vida. Claro. Decirte, Claro, sí, de ahí estás en viene. peligro. Claro, o sea, lo que vos decís es esta situación te está poniendo en peligro, tenés que salir de ahí lo más pronto Para posible. solucionar la piña. Exacto. Perdón, yo encontré. Exacto, tu cuerpo está... Es por eso algo que no puedes evitar. Digamos, naturalmente tu cuerpo lo procesa antes de que... No puedes evitar sentir eso o que tu cuerpo active eso, porque es tan básico, digamos, está dentro de lo que es supervivencia para los vertebrados, digamos, que uno no puede no evitar sentir todas esas cosas.
porque es el cerebro el que activa esta respuesta y el cuerpo responde. Claro. A mí me da risa porque Guido se me trabó levantando la mano para hablar, entonces siento que todo el tiempo está queriendo hablar y nadie lo está dejando. Sí. Esta sí. Igual tengo que decir algo, Sí. ya que estamos. Guido, sí. ¿Qué ibas a Que decir? encontré la película que decía Juli. Y no es una película, son dos. ¿Ah? No, dos Tiene veces el secuela. tipo tuvo que sentir la adrenalina para no morir. ¿Cómo Sí. te pasa dos veces? Ah, no, capaz que era un volumen No- 1, no se volumen puede 2, como inyectar Kill con Bill. algo. No, son dos películas distintas. claro. Es una secuela. Bueno, es. Era con Jason Statham. Tenía razón yo. Crank. Sí, eso me acordaba. Crank 1 y también. 2. Esa. Pero bueno, Claro, nada no, interesante. yo solo vi la uno. Básicamente lo envenenan y tiene que sentir adrenalina para no morir. Y Claro. buscar un antídoto en el proceso y salvar a la Nina, Sí. a la novia y quedarse con la chica y ser el héroe. Listo. Sí. Es eso. Y ser Statham. Bien, Flor, hablábamos de animales. No, bueno, lo que yo le iba a preguntar, o les que le iba a decir, que nosotros como humanos lo que desarrollamos es que no necesitamos ya correr o capaz pelear contra un predador, pero no es como nuestro nivel de desarrollo neuronal evolucionó con nosotros también interpretamos un montón de cosas que un animal no puede, ya sea como sentir el futuro o el pasado o tener ciertos sentimientos y demás que los animales no sienten. Igual nosotros tampoco casi siempre no huimos de algo que nos quiere lastimar o matar, obviamente que hay excepciones, pero casi siempre, o la mayoría de los mortales, asociamos cosas a tener miedo. Por ejemplo, cuando rendís un examen o una presentación oral ante un público, uno tiene justamente activa todas esas respuestas, tipo, literalmente tu cuerpo te está diciendo que salgas corriendo cuando vas a preparar un final, porque es una situación que te da miedo, porque te da miedo desaprobar, te da miedo la profesora, qué te va a decir, qué te va a preguntar, qué va a pasar, qué te va a preguntar en público si estás dando una exposición oral, qué pasa si te equivocas. Esos son miedos que nosotros asociamos y obviamente un animal no puede, y por eso tenemos todas esas sensaciones cuando vas a rendir el final de una batería. Sí, Simón. A nuestro tan querido amigo Sigmund Freud fue el que definió justamente la diferencia entre el miedo real y el miedo neurótico. El miedo real justamente es eso, la dimensión de amenaza. Él no era mi amigo igual. Pero. Claro, ponele. Pero Freud lo vimos en todas las facultades. Nunca fue mi amigo. indistintamente. Era un careta. Era un careta, sí. Pero tenemos que decir que su teoría, por lo menos hasta ahora, sigue más o menos Yo no soy estudiada, por lo quien menos en para hablar más Sí, de sí. nadie. Pero Sigmund era un hijo de puta. ¿Sabían que Argentina es uno de los países con más psicólogos por persona, o sea, del mundo, ¿no? En proporción. Y es uno de los países en donde Sí, más, creo que no más psicólogos por persona, sino que en proporción, cada no sé cuántos habitantes hay un psicólogo y es como muy alto. Y es uno de los países que en donde más se ha perpetuado el psicoanálisis, que en otros países ya como que no se lo mantiene de una forma tan Claro. estanca como acá. Por ahí se lo mecha un poco más con otras teorías y eso. Acá como que es súper psicoanalítico todo. Entonces por ahí tendemos a pensar que, bueno, no, lo de Freud sigue siendo palabra santa y en realidad en muchos lugares como que ya es re de modé. Y acá sigue siendo como, claro. Pero sí, es verdad que bueno. Para mí es re delirante igual, O sea, yo me parece re delirante. Para mí creer en el psicoanálisis es como, tenés que creer, es una cuestión de fe. No hay nada, o sea, es creer. Es creer, o sea, posta. Yo quiero Es que creer. Sí, o sea, hay cosas en las que tenés que creer, punto, no hay otra cosa. Igual este no es el del psicoanálisis. No, hay que hacer ese. Seguimos. Hay que anotarlo en la Después. lista. Y nos olvidamos. Claro. Y bueno, Flor. Bueno, y obviamente hay miedos que aparentemente son como naturales para el ser humano, tipo a las alturas, o como decía Guido, a la oscuridad hoy, todas esas cosas. O bueno, por ejemplo, asustarse con miedos fuertes es algo que nos pasa a todos, tipo con un rayo, con
un choque con algo que se rompe, inmediatamente nos vamos a asustar. Más allá que nos lleve capaz un par de segundos para definir que, bueno, no es tanto un peligro, pero nos asustamos con esas cosas. Porque son naturalmente, vienen, ¿no? Ya desde antes. Y después muchos de los miedos son totalmente infundados o bueno, construidos, digamos, ¿no? Ante nosotros asociamos visualmente algo y alguien nos dice que nos debería dar miedo o nos asusta con eso. O por ejemplo, capaz en el caso de Simón, cuando era chiquito, cada vez que veía una araña, la mamá le gritaba, no sé cómo habrá sido Simón, pero probablemente capaz sea eso. O exponerse, por ejemplo, capaz a ver una película donde las arañas te atacan y todos salen corriendo o se mueren, también sigue estableciendo fundamentos para que después cuando seas más grande le tengas miedo a las arañas. Y esto se ha probado, a ver si podés hacer que animales tengan miedo a ciertas cosas que antes no tenían. Pero bueno, son experimentos que a mí no me gustan mucho porque implica que tenés que lastimar, por ejemplo, con un shock eléctrico o algo. Supuestamente no le hace nada, pero es medio cruel, ¿no? Hacerle eso, no sé, una ratita, pobrecita. Pobre ratita. Sí. Claro. Sí, todos esos experimentos etológicos y eso para entender los comportamientos a veces son medio feos, ¿viste? Cuando vos te lo pones a ver cómo hacen tales cosas, que o sea, se entiende, se trata de tener un ambiente controlado para probar ciertos comportamientos animales, lo cual es muy difícil, pero es medio, sí, no sé si está bueno hacerle eso a los animalitos para ver Éticamente sí. cuestionables. Claro. Y bueno, les quería preguntar tipo a mí, por ejemplo, lo que más recuerdo era rendir exámenes o finales, tipo me hacía ir al baño un montón, tipo tenía ganas de hacer pis y chivaba un montón. Y me ponía muy mal, me acuerdo, se te secaba toda la boca, tipo esos eran mis traumas de adulto. ¿Ustedes tuvieron así algún miedo, tipo no natural, digamos, que reaccionara a todos estos estímulos en el cuerpo? A mí me pasa que Perdón. cuando ahora en la cuarentena hubo un tiempo en que Mati entraba a trabajar a las 5 de la mañana. Y claro, encima yo me quedaba despierta. Y a mí nunca me costó dormir. Y antes vivía sola, no tenía problema. Pero en este tiempo él se iba y yo me quedaba con un miedo. Pero cualquier ruidito que escuchaba, cualquier cosa, se me paralizaba todo el cuerpo, así transpiraba frío. La pasaba tan mal como hasta... Me parecía dormitaba un poco, pero... tenía miedos y yo era consciente de que era una estupidez tener miedo, pero no podía evitarlo. Escuchaba un ruidito Claro. y yo era como todo el cuerpo duro, así el sudor frío. ¡Ay, qué horrible! Y eso que tenías a Luna para defenderte. Sí, pero igual. De hecho, muchas veces la traía, me la acostaba, tipo, la abrazaba, pero nunca antes me Otra había vez la pasado. humana tiene Sí. miedo. Sí, pobre Luna. Sí me pasó cuando vivía sola, dormía siempre con la radio prendida. Como que la radio estaba prendida todo el día en mi casa. Pero bueno, era ya. Pero igual, ahora incluso ponía la radio, prendía la tele, que nunca. Igual me daba miedo. Igual, aunque tuviera la tele prendida. No sé por qué. La costumbre de tener a Mati ahí. A mí me pasa frecuentemente cuando voy en la calle y estoy solo, tengo la sensación constante de que hay alguien que me está siguiendo. De repente como que el pulso se me acelera, empiezo como a sudar, tengo las manos todas húmedas, mojadas, y de golpe como que siento que esa sensación se incrementa cada vez más, mi pulso se incrementa y es horrible, es horrible. Tardo más o menos 3 segundos si noto algún movimiento raro en salir corriendo. Claro. Simón vive en un perpetuo estado de pelea-huida. Cuando camina de noche. Bueno. Sí, solo cuando camina de noche. No, yo tenía uno muy parecido al de Flor, pero era con una materia en específico que siempre cuando estaba rindiendo un examen me daban ganas de ir al baño. Entonces tenía que terminar rápido. O sea, yo tenía 2 horas para hacer el examen. Pero yo ya para el segundo ya me había mentalizado, tengo 1 hora porque a la hora me daban ganas de ir a hacer pis. Y no me va a dejar salir a hacer pis para después volver a hacer el examen porque sería lo menos profesional del mundo por parte del profesor. Nada, eso, me dan ganas de hacer pis. Malísimo, güey.
Eso es toda la anécdota, no sé qué están esperando. A mí me pasaba mucho eso antes del examen. Claro, a mí me pasaba, tipo, sentía que quería ir al baño cada 5 o 10 minutos. Tipo, si tenía que esperar a entrar. Tipo, iba al baño cada 5 minutos. Y bueno, y después pasaba, bueno, capaz no hacía tanto pis, pero todo el tiempo tenía ganas de hacer pis. Era como... La vejiga toda estrujada. Era re feo. Claro. Claro, tono todo distinto. No hay más orina. A mí me pasa a la mitad, justamente, a la mitad del parcial, como que digo, ya no aguanto más, me voy y vengo. ¿Y te dejan? Es como para liberar un A poco mí no más me de dejan tensión. salir y vuelvo a entrar. Sí, o sea. Claro. No, a mí no. A ver, no, en mi facultad casi no se pide permiso para eso. ¿Te vas en medio del parcial sin permiso? ¿Sabés cómo me macheteo? Era re irresponsable. No, mentira, profe. Nunca me machetearon en el examen de facultativo. ¿Y qué haces con el parcial? ¿Se lo dejas al profesor o lo dejas arriba de la mesa? No, yo lo dejo arriba de la mesa. Algún día te van a reprobar si No, no. de vuelta, obviamente. Nunca, no. Mirá que mi universidad es bastante laxa en esas cosas, como que te dejan, no hay problema, pero como en medio de un parcial tenés que pedir, pero, o sea, no sé, darle el parcial al profesor. Claro. Obviamente, o sea, ¿Cómo se dan calculo que cuenta pide no te permiso. llevaste? el profesor te ve. ¿Cómo se dan Te cuenta ve, que no te pero llevaste tú- todo en el bolsillo? Y te estabas haciendo la prueba en el baño. O sea, no sé, rarísimo. Hay algunos incluso que te piden que le firmes la hoja antes de salir. Tiene O sea, sentido. que se la dejes firmada Claro, ¿Y qué te la llevas? como para No. para no asegurarte. te la llevas. Y pero No. igual tengo un celular, llevas. o sea, puedo ir, googlear la respuesta y volver. Sí, igual O sea- se supone que si estás en la universidad no vas a estar haciendo estas pelotudeces, pero re- bueno, igual es posible, o sea, me parece que... con mucho es raro que puedas pararte y salir así nomás. En mi universidad te dejan en el baño, no tienen problema, pero bueno, como que uno dice, le das el parcial al profesor, que puedo salir un segundo, no sé, como que no es usual, no, la gente no sale de Claro. los parciales. Varía de acuerdo al profesor, obviamente. Como todos lados. No van a tener todos el mismo criterio, no voy a generalizar, pero no, voy a decir que es mucho más flexible en mi facultad en ese sentido. Mirá. No, a mí nunca me dieron ganas. Sí me daban ganas de hacer caca, pero como no incontrolable. Pero Bueno, pero eso se aguanta un toque más. Claro, pero es que aparte no es eso. Yo creo que tenía más que ver con el nudo en la panza y la cuestión de... no sé, ahora que Flor dice que en realidad es una cuestión más de distensión, tiene sentido también. Pero sí a mí me pasaba eso, estaba... aparte, nada, nerviosa, horrible. Pero pis, no, normal. No, caca, siempre lo segundo, Juli. Sí. Sí, encima yo no voy a baños que no sean el de mi casa, entonces... Ay, era qué como, horrible. bueno. Sí, no puedo, así que... Yo les quiero hacer una pregunta. Bueno, los baños de mi facultad son horribles, ¿no? Los baños de No, todas las en la mía facultades. están son re horribles. buenos. No, en la mía esas son todos nuevos. El baño de discapacitados, que es al que la mayoría vamos porque no hay muchas personas que lo necesiten. Entonces, bueno, fuimos todos ahí. Es enorme, es más grande que el baño de mi casa, es re cómodo, pero no tiene bidet. Así que... Mi facultad está Pero llena ¿cómo de se usaría? potenciales. Sí. De potenciales Daredevils. Hay muchos ciegos estudiando abogacía. Y sí. No, ¿por qué lo decías así? Y porque tiene toda la lógica del mundo, el chiste. O sea, Te van a venir a buscar, Guido. ¿cómo me van a ver? La gente que va a escuchar este podcast va a salir toda ofendida. Cada vez peor. Basta. Controlenme la La comunidad de braille no vidente. cancelado. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué sensación tuvieron ustedes cuando su pareja estable o su familia en general les hizo el planteamiento ese de tenemos que hablar? Y no les dijo nada más hasta que... se Mirá, la reunió. única pareja que cortó conmigo lo hizo por WhatsApp en el momento. Así que, sí, mi vida es una mierda. Ay, qué No, lindo. a mí- Bueno, vive a 300 kilómetros, la voy a defender en toque. Vive a 300 kilómetros de distancia, chique. No queda otra. Pero. Igual yo... Bueno, pero te podría haber llamado. ¿Quién llama por teléfono en 2020? Vos, Guido, el otro día dijiste que vos llamabas en el grupo. Y yo también igual. Puta madre, Vos me también lo entierro solo. dijiste. Así que no te hagas. En tu cara. ¡Mierda! Cagó mi momento centennial. Pero, más allá de eso, igual hay ciertas situaciones para las que hay que llamar inevitablemente. Pero bueno, a mí Sí, la muerte, sí. nunca me dijeron, tipo, tenemos que hablar así. No recuerdo mi familia, ni mis parejas. Pero sí, me pasa mucho que por ahí mi mamá me manda, ¿te puedo llamar? Y es como...
no sé, como que siempre me da como miedito, así como, ay, habrá pasado Siempre algo. se murió alguien. Sí, o alguien está enfermo, no sé, como que siempre me pasa que al estar tan lejos y encima ahora que hace tanto que no veo a mi familia, como que eso sí es como un miedito así que me da como, ay, habrá pasado algo. Pero no, pero bueno, por suerte hasta ahora nunca pasó nada. Yo Hasta te puedo ahora. entender más o menos de la misma forma. Sí. Sí, ahora y desde hace como 5 años, ponele. Sí, yo también desde antes, pero ahora como que un poco más. A mí se me confirmó una vez que estaba en Carrefour pagando en la caja y me llamó mi abuela para decirme que mi bisabuela se había muerto y me desplomé ahí en el piso y me largué a llorar. Pero bueno. ¡Ay, qué feo! No. Y en la cajera mirando con cara de, nene, ¿qué haces? Y yo como tratando de explicar ahí, sacándome los auriculares y explicando, no, pero nada, pasó esto, perdón. Y yo como pidiendo perdón porque mi bisabuelo se había muerto. Era todo muy bizarro. A mí me pasó algo parecido cuando yo estaba en Capital. Por suerte estaba con mi papá y con mi mejor amigo de facultad. Me encanta que Simón categoriza a los que había amigos. llegado usted en ese momento. Perdón, es un comentario que quiero hacer O sea, siempre. es mi mejor amigo de la facultad. De esta etapa de mi vida es Está bien, mi ¿eh? mejor amigo. Voy a decirlo. Podés ver la escena exacta donde se me rompe el Eh. corazón cuando dijo eso. Claro, o sea, digo que por lo menos, o sea, cuando estás acompañado es como que se amortizan un poco más las Sí. sensaciones de inseguridad propia. Sí. Y bueno, por eso en este momento estoy cada vez más ansioso y más tenso que de costumbre. Claro. Pedile ayuda a tu vecino. Claro, sí. Perdón, ¿viste? no La podía persona contenerme, que en este perdón, momento Simón. me genera más. La persona que lo tiene, La persona que más. Sí, es la persona que más me Claro. genera tensiones en este momento, sobre todo por no saber qué tipo de reacción va a tener. Simón ¿Vos está te parece- tenso a vos te parece, cuando Guido? camina la noche y cuando está el vecino en su casa. Esos son los dos momentos en que Simón vive en constante tensión. O sea, todo el tiempo, básicamente. Chicos, pandemia. No, el tipo sale en el día, por lo menos. Me queda la constancia de eso, de que hay momentos en el día que él no está. Y ahí cuando Simón es se vuelve libre. 5. El vecino no vuelve. 17 Ascensión horas. derecha, 22 minutos. Hay que soltar, chicas. Jamás. Flor, Bueno, le toca a Flor, Simón. Vos querías, no, pero Ah. Flor no sé si quería decir algo sobre tenemos que hablar. Ah, No, ya le tocaba, ya perfecto, Simón perfecto. estaba tratando de entrar el de hoy. bueno, después de este intervalo tan palopero. bizarro que nos tocó, yo quería abordar el tema del miedo, pero no desde una forma biologicista, naturalista como lo hace Biologicista Flor, existe. sino hacerlo desde... Sí. Perdón. Sí, existe. Tiene perfecta validancia. Sí, o sea, porque si hay algo que no se me dieron nunca bien son las ciencias naturales, pero sí se me dieron bien otro tipo de ciencias, las ciencias sociales, especialmente si hablamos de los medios de comunicación, que es la carrera que estoy estudiando, y también, digamos, desde una visión cultural masiva, Ajá. ¿no? Ujú. Bueno, Qué profesional todo. los miedos a través de los medios de comunicación podemos definirlos como una construcción cultural, ¿no? De que los miedos en sí es un sentimiento que no es un sentimiento con el que nacemos, sino con el que vamos incorporando a medida que vamos creciendo. ¿No es un sentimiento con el que Primero nacemos? que todo. Sí, acaba de estar Flor una hora explicando. Por eso, estoy diciendo como Simón, ¿no prestaste las atención? cosas. No. Claro. Lo que quiere decir es que Pero- a qué le tememos es lo que vamos construyendo. Ah, bueno. Sí. Los miedos que Claro. nosotros tenemos los vamos incorporando a la medida que los vamos reinterpretando. Y los miedos dentro de los medios de comunicación juegan un papel fundamental. ¿Por qué? Ahí va el punto. O sea, los medios tienen una función específica que es la información. Y el tipo de credibilidad que uno le da a ese tipo de detalles, ya cuando vas, por ejemplo, describiendo una noticia, el tipo de sensaciones que le puede generar a la audiencia es completamente cuestionable de ciertos puntos. Hasta inclusive se habla de manipulación a partir de los medios masivos. Ya lo decía bien, por ejemplo, en su ensayo,
Ernesto Ardito en la película que les pasé ahora en el chat, que está en el Inca, o sea, en Cinearplay. ¿Teníamos tarea? Ataque de pánico. ¿Simón se está dejando tarea? Sí. Ahora se Vos las pediste dejo. tareas al Vamos a principio. dejar el link también en la cajita de No. Guido, descripción. vos pediste Sí. Vamos. Pero bueno, a ver, en esta película justamente que acabo de visualizar, obviamente en Cinearplay, que está completamente gratis, o sea que no tiene necesidad de torrentearla, es un documental muy interesante donde habla sobre cómo la sociedad capitalista predomina la cultura del miedo y cómo son los medios los que tienen el poder de manipular a las masas con los fines políticos o económicos. Este tipo de reacciones ante un hecho mediatizado no tiene una eficacia lineal, no va a tener los mismos efectos en las mismas personas un tipo de noticia específica. ¿A ustedes, por ejemplo, les suena esto? Sí. Cuando alguien le dice, por ejemplo, la palabra kirchnerismo, por decir algo, ¿va a tener la misma reacción en una persona o en otra, dependiendo de su ideología política? Sí. Sí. De hecho, la misma noticia a veces es tomada, la misma, de manera completamente diferente por una persona y otra. Exacto. Sí, obvio. Bien, Es lógico. ¿cuáles son los motivos entonces para poder generar el miedo en un individuo? Vender cosas. ¿Alguien lo sabe? Vender cosas. Siempre es plata. Y el poder. El miedo genera sometimiento, entonces genera poder. Claro. La principal función del miedo es paralizar al individuo y tratar de dejarlo vulnerable con el objetivo de manipularlo. En este sentido, cuando uno trata de infundir el miedo ante un individuo, busca aislarlo de sus pares para que éste no pueda establecer unos lazos sociales y no puedan enfrentarse al sistema que lo oprime. Interesante. De esa manera, digamos, lo deja completamente aislado completamente de sus pares a nivel social. Y este bombardeo mediático que aparece constantemente se convierte en un círculo vicioso. Las noticias te generan ansiedad y terror hasta el punto de que el sujeto confirma las reacciones que tiene dentro de los medios de comunicación y las sigue repitiendo a medida que los medios se le van confirmando las sospechas que tiene. Entre comillas, ¿no? Porque obviamente las noticias son manipulables. Se robaron un PBI. Son manipuladas. Hay un texto de Galeano que se llama Los miedos de comunicación, y no sé si lo ibas a mencionar. Qué lindo juego de palabras. Genial, no Sí. digo nada. Podés decirlo, Juli. Bueno, Decilo, por favor. lo de Allende, eso, ¿estamos hablando de lo mismo? Sí. Galeano, igual, si les gusta, por favor vayan a escuchar a Galeano, porque hay un video en YouTube que si ponen Los miedos de comunicación les va a salir con su voz, es mucho más lindo que como lo puedo decir yo, pero lo que cuenta básicamente es que una vez Salvador Allende, que era el presidente de Chile, le dijo que cuando él ganó las elecciones se enteró que una empleada doméstica de una casa muy adinerada había enterrado su ropa porque los medios y sus patrones le habían convencido de que los comunistas le iban a sacar todo a la empleada doméstica. Entonces, como que él decía eso, los miedos de los medios, los miedos de comunicación terminan infundiendo estas cosas que son completamente lo opuesto a lo que en realidad está pasando. Bueno, Yo quería tomar un ejemplo más del primer mundo primero que todo para contextualizar después en el caso latinoamericano. siempre cipayo, nunca en cipayo. Como siempre. Siempre vamos a cipallarla un poco para después ponerlos un poco más regionales. Vamos, dijo Moquito. A ver, empecemos primero por el texto de Fear Cultural History, o traducido en español, que es El miedo, una historia cultural, de Joanna Burke, que define el miedo como un sentimiento colectivo e individual al mismo tiempo, y que varía de acuerdo a las épocas y los contextos históricos. Ajá. Y esto me llamó mucho la atención particularmente porque cita al acontecimiento de La Guerra de los Mundos de Orson Welles, que si no me equivoco ustedes deben tener bastante fresco ese tema, ¿no? Sí, por el capítulo de los Simpsons. Lo deben haber visto por lo menos referenciado en Pero algún capítulo momento. de Sí, sí. Vamos un momento. Bueno,
¿Qué pasó en ese momento? Yo te estaba esperando a ver si nos dábamos bien. No, Orson Welles le llevó la Guerra de los Mundos en la radio y nadie se molestó en confirmar la noticia, digamos, entre comillas, antes de saltar de edificios, básicamente. O sea, la respuesta fue, antes que nos maten los aliens, nos suicidamos nosotros. Más o menos, ahí a Claro, muy grandes a ver, rasgos. claro. No me voy a poner a contar todo. Pues sobre todo Sí. porque no lo sé, pero... Primero que todo, o sea, la Guerra de los Mundos fue una transmisión de radio que se hizo en el año 1938, cuando los medios de comunicación tenían un amplio grado de credibilidad dentro de lo que es Estados Unidos, particularmente. Y es justamente en este contexto donde vemos que Orson Welles había leído ya otras obras de teatro y pensó, mis oyentes van a ser lo suficientemente inteligentes, ¿no?, como para entender de que esto que estoy leyendo es ficción. Y justamente en la introducción y al inicio y al cierre del programa se aclaró específicamente que se trata de una puesta en escena. Sí, sí. Pero Sí, yo iba a decir eso, digo, que lo iba a aclarar, pero bueno. Claro, clarificar, decíslo. Cuando dijo, no, que él ya hacía radioteatro, y era un radioteatro, era algo típico de transmitir en la radio, ¿no? Sí. Hacer estas lo que son novelas actuadas, pero en la radio. Entonces, si vos las enganchabas, Claro. entendías, o sea, era como enganchar la novela en la tele, es como creerte la novela en la tele, o sea, a ese es nivel como que en la era tele haya esta transmisión. Es como que en la tele, justo vos pones la tele y en la novela que están dando un noticiero dentro de la novela. Como si miraran los exitosos Pels. Porque Claro. el radioteatro que tiene el de la Guerra de los Mundos. ¿La Guerra de los Mundos estamos hablando? Ay, se me. Sí. Sí, la Guerra de los Mundos. Sí, sí, sí. Es un La Guerra de los programa de radio. O sea, no es que son dos personas diciendo yo te amo, yo también a vos. No, es un locutor de radio contando la situación. Por eso la gente se lo creyó. Claro. Y en el caso de la Guerra de los Mundos es que también cambió muchos datos de la información dada a partir de lugares más locales, ¿no? O sea, si desembarcaban en Inglaterra, en Liverpool, Acá era Nueva ponele, York. en lugar de Liverpool vamos a poner Nueva Jersey. Siempre Nueva Claro, Jersey. Claro. Pobre Nueva Jersey. Hacía, y también consideremos de que la obra original era una crítica al Imperio Británico y a su expansión colonialista Ah, Qué gracioso. del siglo XIX. Entonces, La iranía es deliciosa. tiranía. posteriormente a esa ficción, lo que pasó justamente con esto es que los involucrados en este suceso después se vio en una vergüenza colectiva. Porque cómo puede ser que nos comimos esta obra y pensábamos que era de verdad, y ahora en este momento yo me digo, yo argentino directamente, no, acá no participé, acá no tuve nada que ver, yo me borro. Yo no fui. Perdón. Quememos la radio para que esto no vuelva a pasar. Claro, más o menos así. A partir de ese momento se puede decir que hay una menor credibilidad dentro de los medios de comunicación en Estados Unidos particularmente. Pero también me sirvió inclusive para tener en cuenta el nivel, ¿no?, de participación que tiene en la información dentro de las audiencias, dentro de las masas. Ajá. Y de cómo esta puede ser un arma de dominación y de control social. Ahora bien, vamos a retomar más el ejemplo de Argentina. País generoso. Argentina. Mi país. Blooper. Si nos metemos más en el contexto de lo que es América Latina, vamos a tener en cuenta algo en común, particularmente en este sentimiento de inseguridad que está infundido en todo el continente, más allá, indiferentemente de cuál es el nivel de tasa de homicidio y de otros delitos de cualquier otro país, es como una de las principales preocupaciones dentro de lo que es el colectivo social. Ajá. Y hay Ujú. particularmente un medio de expresión para eso, específicamente la televisión. Ajá. También está la prensa gráfica, también está la radio. No entiendo también dónde va está el Simón. internet. Quiero encontrarle el link y no lo ¿Cuál encuentro. es, ¿Cuál es el motivo entonces? Nosotros Quedo tenemos frustrado.
nosotros tenemos entonces una figura del objetivo del temor. Sí. Constantemente estamos ante el hecho de la inseguridad y nosotros nos estamos maquinando en base a lo que nos muestran los medios de comunicación, pero pocas veces coincide con el nivel de inseguridad real de un país. Es algo más, es una cuestión más de construcción subjetiva de parte del medio el que haya más o menos inseguridad, porque también influye, ¿no?, en la cantidad de noticias que vos estés visualizando por día, por semana, por mes o por año, para darte un estimativo, ¿no?, de cuál es el índice real de inseguridad en un país. Yo estoy teniendo en efecto... dale. Nada. Y particularmente en este país hay más noticias de inseguridad en los medios de comunicación que en Colombia o en México incluso. Y sí, porque en Colombia o en México tienen que decir la verdad. O sea, en Colombia y en México intentan ocultar lo que está pasando, porque es muy grave, y en Argentina tienen que resaltar los casos que hay para poder generar sensación. En México y en Colombia la gente ya tiene miedo. O sea, generarles más miedo me parece que va en contra de una cuestión. No, y también está esto de que uno generalmente cuando tiene tantas noticias de inseguridad ya no es como que te genera miedo, sino que te aburre directamente y te dejan de consumir. Claro. Si ya lo naturalizás completamente es como... Es como, mirá, mataron a otro. Tachan el calendario. Igual sí, hay sectores de México donde pasa eso, posta, o sea, es como súper común ver cómo matan gente en la calle, por ejemplo. Que para nosotros no es, si bien se habla mucho de la sensación de inseguridad y eso, no es usual para nosotros presenciar robos, por ejemplo. Y en otros países es re usual. Pero bueno, no solamente se pasa dentro de los que es los noticieros, también hay relatos de ficción, ¿no? En las series, en las películas. Estas experiencias no cuentan como un caso ficticio generalmente, porque hay como una cierta necesidad de cierre en estos procesos. La noticia, en cambio, tiene una corta duración. Va de acuerdo a lo que el hecho proyecte. Si la noticia, si a partir de ese hecho vos vas a proyectar cierta cobertura diariamente, en algún momento la noticia se te muere o deja de tener interés. Pero un proceso judicial es mucho más largo que eso. Entonces habrá momentos en donde habrá que cubrir cierto caso o directamente dejar de darle cabida y pasar otra cosa. Esa es una diferencia. Sí, es que casi siempre pasa eso. Un proceso judicial es mucho más largo. ¡Mucho! Uno, después de más o menos, tipo, si encontraron un culpable, lo último que te quedás es cuando culparon a alguien, lo último que te quedas es eso, no te quedas con que realmente qué pasó en el juicio o que realmente al final llevó a la fiscalía al juicio. Es muy raro ver eso. Y capaz después si lo retoman es como, ¿cuál era este caso? Porque capaz te explican, pero ni te acordás qué caso era, a menos que sea algo haya sido recontra sensacionalista. Y además está el tema de que hay tanta información actualmente, sobre todo en estos momentos donde tenemos el internet, que está tan disponible, pero a la vez está completamente descontextualizada. Entonces no podés llegar a la fuente directa. Siempre vas a tener que ir por otros medios distintos para tratar de buscarle un sentido de lógica aparente y poder articular vos cuál es el motivo real de esto. Y en ese sentido también es muy peligroso. O sea, la sobreexposición a los medios de comunicación también te va a generar mucha más ansiedad. Por eso siempre es mucho más saludable consumirlos con moderación, como cualquier tipo de droga. Los medios son mi droga. No es mala, pero... Claro. Me gusta la naturaleza, no me gusta la droga. Claro. Vamos a citar a periodistas célebres en este momento, que nos han infundado tanta seguridad y tanto privilegio de estar vivo. Seguimos. En la historia argentina, particularmente, tenemos algunos hechos que nos han marcado como sociedad y han infundado ciertos miedos. Particularmente tenemos en la dictadura, donde los medios de comunicación sirvieron como para ocultar lo que pasaba y también generar miedos a partir del desconocimiento de lo que pasaba específicamente. Se desaparecía gente, la mataban
si pensabas diferente, te aniquilaban o tenías que huir directamente. Y en el caso también de la guerra de Malvinas, cuando pasó esto de que nos mintieron en la cara, nos veían la cara diciéndonos, estamos ganando, sigan mandando cosas que en algún momento van a llegar y todo lo que colaboren sirve. Y después, 2 meses después, tuvimos ese fatídico final. Es como que no puedo hacer chistes en este momento, Simón. Claro. Para seguir citando la historia argentina es el Ya me 19... cancelan lo suficiente. Claro, hacer chistes con la Claro, dictadura. tengo que seguir cancelando. No voy a hacer. No. Si hay algo con lo que no hago chistes es con la dictadura y la guerra de Malvinas. Tengo límites, muchachos. Sí. Claro. Pocos, pero Puedo hacer están. chistes con ciegos, pero no con Malvinas ni con la dictadura. Claro. Otra fecha muy particular dentro de lo que es Argentina, que son recordadas no porque tengamos que conmemorarlas, sino por el repudio que nos generan, es el 19 y el 20 de diciembre del 2001. Particularmente esa es la hecatombe de la crisis económica argentina. Cuando el presidente de la Rúa se vio completamente acorralado y ya no podía seguir implementando las medidas económicas del neoliberalismo y de la convertibilidad, que ya prácticamente era insostenible hasta Oye, estas vamos a hablar de alturas. economía, ¿no? Sí, tenemos que hablar de Sí, economía. activó el mecanismo sí. pelea-huida. Se implementó una de las tantas que era de las más atroces que pudieron haber existido, que es el corralito. Y generó muchísimas reacciones en cadena. Principalmente es el miedo que se repite hasta el día de hoy, es la paranoia constante de desconfianza, sobre todo excesiva, a los bancos. Cada vez Es que ves a excesiva. una persona mayor, Esa es la pregunta. Mira, sí, Es en excesiva. algunos casos es excesiva, porque te obliga, ¿no?, a tener atesorada toda tu plata en medio, y es mucho más inseguro tener la plata abajo del colchón. abajo de Sí, un cajón, mal. abajo del colchón, Mm. que en un banco. No digo que, no se los recomiendo, o sea, tener confianza plena en los bancos. Tampoco quiero que quede claro esto. Pero Sí, Simón también no apoya a los pasa bancos. eso de que hay mucha gente que guarda plata, pero nunca la gasta en nada. O sea, es como está permanentemente ahorrando y capaz no la gasta en nada. Y así, no sé, tu abuela muere y le quedó toda la plata esa bajo el colchón. Porque Claro. Sí, eso nunca también la tiene que ver usó, con el miedo. nunca Con la el usa. miedo Al que más adelante le falte, con el miedo a tener Ujú. hambre, como que también tiene que ver con miedos, no difundidos Claro. por los medios, pero sí por no sé, mucha gente que venía de la guerra, es muy común que guardaran por el miedo a en algún momento Sí. no tener para comer, por ejemplo. Y ahí está. el miedo también del corralito es bastante argentino, ¿no? De que el banco de repente se quede con todos tus ahorros y no los pueda sacar más. Sí, de hecho, en Years and Years, en la serie, es como re gracioso porque cuando yo contaba, Sí. como que hay un corralito, y quizás para otros es súper raro ver eso. Sí, es que Es como, bueno, sí, es muy bueno esa serie porque estás así y decís, mirá, les pasa esto, ay, se les devolvió la moneda, mirá, tiene un corralito, es todo así, es nada como- nuevo bajo el sol. le pasa a toda la Argentina, lo que pasó en la Argentina les pasa a ellos. Y yo me imagino, no sé, a los Claro. ingleses viendo eso y vos así riéndote. Y los ingleses, no, qué Mirá bajón. si Y vos, pasa eso. corralito. Es como- ¿Qué? Ciencia ficción esto no puede pasar. Sí. ¡Ja! Nosotros, como tenemos tanto conocimiento de nuestra historia y nuestra historia nos condena en cierto punto, ya como que naturalizamos cualquier tipo de crisis que pueda pasar este país. Claro, pero encima como que la predecís a medida que van pasando las cosas. Es como que la ves venir, tipo, se les va a devaluar la moneda, no me puedo comprar nada. Ahí está. Se le va a venir correíto. Ahí Claro, es está. como cuando mi que abuela- lo venís. Sí. Lo ves venir. Sí. Claro, es como mi abuelo sentado ahí con el vino cuando todavía chupaba Claro. en 2015 diciendo va a ganar Macri. Y yo como, no, ¿cómo va a ganar? Y tomá, ya tengo 71 años al pedo, pendejo. Ya lo vi. Tanta sensación de miedo, o sea, no solamente nos ha dejado cosas negativas dentro de los medios de comunicación, también hay mucha participación dentro de lo que es la ficción literaria. Han aparecido autores impresionantes como Edgar Allan Poe, Howard Phillips Lovecraft,
o Gustavo Adolfo Becker, que dentro de la literatura también inclusive sirve para retratar, ¿no?, personajes icónicos como Drácula o el monstruo de Frankenstein, que vamos a decirlo así porque no lo vamos a confundir al creador con la bestia que se creó. Ay, miren, lo sabe de Frankenstein. No, por favor, o sea, La Mary autora, Shelley ¿no? De Frankenstein. Mary Siempre hay que recordarlo. Sí, la autora. Gran película, hermosa película. La de la autora, no Frankenstein. Sé que Frankenstein es un libro, no me cae en la piña. Está buena Pero- la película, es verdad. Yo hice un seminario de literatura y monstruos y el planteo que le daba el profesor era muy interesante porque planteaba que cada siglo, cada proceso tuvo como su monstruo que representaba el miedo de la sociedad. Como que, por ejemplo, pasa que no recuerdo bien los siglos, pero cuando Drácula era el monstruo al que todos tenían miedo, era como el tipo adinerado, que encerrado en su castillo, qué sé yo. Sí, el miedo es el miedo al inmigrante en realidad. A la gente que venía del extranjero. Claro, pero era una cuestión más de clase. Entonces, con todo eso asociado, ¿no? Claro. Claro, sí, pero también refleja Claro. mucho el miedo al inmigrante. Sí. Era Bueno. en ese momento venía mucha gente de otros Claro. países. Bueno, pero por ejemplo nosotros analizamos eso con el miedo a los extraterrestres, el miedo a los inmigrantes. Como cuando empiezan a salir literatura sobre visitas de otros planetas, también había mucho movimiento así de inmigración. Sí, y también. ahora hablábamos de cómo la literatura de zombies refleja un poco el terror de los poderosos a las masas de personas que mueven ciertas cuestiones de poder. Básicamente era eso, pero ese seminario lo hice hace como 7 años, así Sí. que olvidé muchas cosas. Bueno, y dentro de lo que es la literatura, tenemos justamente la participación de estos monstruos que particularmente sirven para retratar estas sensaciones que pasan en la vida real, pero son como de una representación más exagerada, ¿no? En Drácula lo que vemos es el clasismo, particularmente. El Ajá. clasismo que te dice que las clases dominantes son las que se cobran con la vida de las personas menos privilegiadas, más puras, y las destruyen completamente. O con el monstruo de Frankenstein, que también aparecen, ¿no?, estos debates éticos. ¿Qué tanto va a llegar la ciencia, ¿no?, para descubrir cualquier tipo de anomalía y llegar al secreto de lo que es la vida? ¿Cuál es el motivo de la vida humana y por qué estamos vivos y por qué estamos predestinados a morir? El miedo a la muerte particularmente es el miedo fundamental, ¿no? ¿Cuál es el sentido de que sigamos vivos en este momento? Hacer este podcast, particularmente en este momento. En este momento de este podcast. Pero entonces, ¿cuál sería el monstruo de nuestro siglo? De este momento, El monstruo de cuando yo hice el seminario eran los zombies. Ay, tiene todo el sentido. Sí, pero ya a esta altura del partido, al zombie, no sé si ya tanto. No. Y el miedo a la Pero, masa. pero la cuestión es esta. Yo lo que me refería no era a el miedo al monstruo en sí mismo, sino el miedo ese que representaba sociológicamente. Por ejemplo, el miedo a la muerte, por No, ejemplo. sí, eso sí. No, pero yo me Acá- refiero Y a sí sigue que siendo el miedo ya a la digamos masa capaz organizada, antes de porque el feminismo, el Black Lives Matter, Claro, todo eso sigue habiendo. No sé si sigue Sí. siendo tan popular ahora el zombie, como que ya se está ahí va. gastando eso. Sí, puede ser. Esa trop ya se está gastando. Puede ser. Igual Es como para capaz mí ya como que es ahora- momento de que surja otra cosa. Sí, sin duda. Sí, dentro de lo que es la sociedad humana, particularmente en el sistema educativo y también en el sistema penal, es como que está muy, muy presente el miedo dentro de lo que para funcionar la sociedad en sí misma necesita del miedo Obvio. para poder mantener a las masas controladas. Práctico. Obvio. Si no tuviéramos miedo, todos nos cagaríamos trompada por cualquier pelotudez, haríamos lo que se nos canta el culo y no iríamos presos ni nada. Sería hermoso. Qué Bien, hermosa que es bien la lo anarquía. dijo Skinner en su momento cuando dijo el esquema básico del premio y el castigo. Si te portás bien te doy un premio, si te portás mal Sí, pero te en reprimo. realidad el que indagó más sobre la cuestión del miedo fue Foucault cuando planteó el panóptico, porque en realidad vos
no te están mirando, no te están dando el estímulo. Vos tenés miedo de que te estén mirando. Existe la posibilidad de que te estén mirando. Claro. Aunque no lo estén haciendo, vos te portás bien, porque no sabes si te están mirando o no. Me parece que ahí es donde aplica el miedo. Yep. Porque no hay un estímulo. No es que te están mirando y por eso vos no haces algo. Vos tenés miedo de que te estén mirando. Y por los dudas me quedo tranquilo. Es como Bueno, cuando con estás en todo el... esto- Dale, Simón. Iba a decir una pelotudez. Dale. No, decilo, por favor. No quiero. Ahora no quiero. ¿Tenés miedo? ¿Qué tenés miedo? ¿Tenés miedo? Ahora no quiero. Tengo miedo de que me estén escuchando. No, pero es como Tarde. esa ya, sensación de quién no pensó, si yo le robara el arma al guardia de seguridad del banco y choreara el banco, pero después veo la cámara de seguridad y es como, no, se me pasó. ¿Cómo Se me sería pasó mi todo vida lo- si asaltara el mini super? Claro. Aunque ahí no le asustó mucho que lo estuvieran viendo. Se le pasó el momento. Claro. Ahora sí, Simón, dale, ya dijimos la pelotudez. Ya teniendo todas estas reflexiones que vimos a partir de los medios de comunicación y teniendo en cuenta de que no es lo mismo ver una acción mediatizada ficticia que ver una acción mediatizada real, entre comillas, porque obviamente Ajá. los medios de alguna u otra manera se manipulan o manipulan a las masas a conveniencia, ¿no? Yo quiero ver cuál fue la reacción que tuvieron en un momento dentro de los medios de comunicación que les haya generado cierta incomodidad, cierta inseguridad, más allá de cualquier hecho ficticio o verídico que hayan podido ver representado. No tengo nada. ¿Alguien? Qué difícil. Pensando. Estoy pensando yo El también. no cooperante del podcast me hace mal. No me funcionan bien las neuronas. ¿Vos es algo que haya dado miedo tipo en el momento? Uy, vi esto y me dio miedo. O algo que, no sé, me dé miedo. No, algo en general, o sea, ya de por sí estaba viendo el noticiero, vi que pasó esto justo cerca de mi barrio y pienso, uy, ahora van a haber un montón de control policial, va a haber un montón de quilombo, no sé, ponele. Claro. Algún tipo de noticia o hecho mediatizado que les haya generado cierto pánico. Ponele que lo más reciente fue el fin de pasado cuando vimos, creo que lo compartimos en el grupo, todo el quilombo que era la calle de gente, fue como, bueno, ahora se va a ir todo de carajo. Mejor voy al súper y compro comida. Tengo morir. Compro papel higiénico. Sí. Claro. Claro. Ahora Todo un entiendo quilombo. que la cuestión del papel higiénico es que la gente se mea cuando tiene miedo. Entonces, compran Claro. papel Claro, higiénico. se cagan solo se como mea, vos. Se Juli. cagan como yo, claro. Entonces, se compra mucho papel higiénico por eso, porque saben que van a tener miedo. Entonces, Pero entonces habría que comprar pañales. bueno, Todo pero no te cierra. cagas encima. Te vas en el baño. No, pero como te ibas a quedar en tu casa, vas al baño. Claro. Claro. Vas al baño más seguido, por eso. Claro, claro. Em, Buen punto. No, a mí por ahí me da un poco de miedo cuando ganó Macri y un tiempo después que la cuestión de la criminalización de la protesta y eso como que fue algo que cambió, digamos, que ya me empezó a dar un poco más de miedo ir a algunas marchas y eso. No, por ahí es algo que sí me generaron Sí. los medios, pero Por en ejemplo, general no fue- me dejo influir mucho, entonces no sé si hay otra cosa que, no sé, por ejemplo, sí me da A miedo mí que me violen en la calle, pero eso no es algo que me lo infunden los medios. Es algo porque conozco las cifras, Eso es algo porque que pasa. conozco un montón de cosas. Mm. Sí, que siempre te pasó de los 14, ponerle Claro. miedo a que te agarren en la calle y te secuestren. Claro, A mí me acuerdo que me pasó, yendo por ahí, por ese lado, digamos, cuando, no me acuerdo, hubo un incidente que es, bueno, es bastante común, que de una chica que violaron en el baño de una fiesta de egresados o algo así de la facultad, de alguna facultad, no me acuerdo ahora, pero bueno, vieron que cada tanto aparecen esos casos. Sí. Ahora no porque estamos en pandemia, pero antes, bueno, Hmm. cada tanto se conocía algún caso de esos por las noticias. Y me acuerdo, creo que... No me acuerdo, pero fue como el mismo boliche al que he ido yo, también por una fiesta de egresados, y tipo ahí sí, tipo, cuando escuché esa noticia, me acuerdo que tipo me agarró un montón de miedo, tipo...
no, chabón, que como no me podría haber pasado a mí, porque justo habían mencionado como la misma facultad y el mismo lugar, un boliche al que yo también había ido, entonces como que me dio miedo, tipo, saber que fue en el mismo lugar en el que estuve yo. Entonces fue como, no, chabón, era como esas cosas cuando asocias, cuando realmente pasa algo en algún lugar que vos fuiste y fue lo mismo, es como que te da todavía más miedo saber que podrías haber sido vos. Bueno, y eso siempre tengo miedo, de que me violen, me rapten o me aparecen en una zanja, eso bueno, ustedes ya saben. Que yo estaba muy atento escuchando a las chicas y no pensé nada. Pero. ¿Simón? Yo voy al final. A ver, Arre. claro. Comparto con Juli el miedo generalizado de cuando ganó Macri. Creo que no sentí mayor miedo al estar frente al televisor y ver cómo este tipo llegó a la presidencia, y lo peor es que se quedó 4 años y nos dejó hecho bolsa. No, a ver, literal, pará. como Todos sabemos que está mal, pensado. o no tan mal, bueno, que haya llegado a la presidencia. Sí. No está mal que haya estado 4 años. Hay que celebrar que no completó un mandato, aunque haya hecho mierda todo. O sea, está bien que completen los mandatos los presidentes, eso es lo que quiero decir. Claro, eso está bien, sí. Pero que nos haya hecho bolsa en 4 años, no. Eso no está bien. No, por favor. Sí. No, eso no está bien, está mal. No está bien, está mal. Está mal. Qué hermoso meme. Y también como este miedo que tengo constantemente de ver, porque a mí las películas de terror no me dan miedo, literal, o sea, yo las puedo interpretar, tengo a lo sumo una sensación de una punzada mental, ¿no? Cuando veo las películas, pero yo las interpreto como algo ficticio, algo que no me interpela de la misma forma que el noticiero, por ejemplo. El noticiero sí me genera ansiedad, me genera estrés verlo muchas veces. Es la desventaja, ¿no?, de estar trabajando constantemente con eso. Mi trabajo me da miedo. Yo puedo apagar la tele, igual no. Claro. Cagate de risa, yo la primera vez que me pusieron en un aula frente a 40 pibes estaba cagado hasta las patas. Y sí, yo también, todos creo. Sí, pero vos tenías más herramientas que yo. Sobre todo, o sea, cuando tenés que estar ahí y exponerte de alguna forma, o sea, cuando vos ya no es solamente cuando vos tenés que verlo desde los medios de comunicación, sino también cuando tenés que presenciar lo que está pasando, sí, y no podés intervenir de alguna forma. Claro. ¿Fue hace poco que cagaron a palos a un notero en el medio de una marcha o yo flasheé? Sí, pasó. Ya, sí. Un montón de veces ha pasado, sí, y ahora el último fue Robertito Funes, que nada, Ay, ese era porque mi abuela lo quiere. Sí. Un chabón como que lo rebardeaba y la policía metropolitana no hacía un choto. Y después reprimieron a trabajadores de la salud. Bien. O sea, Enfermeras. un desastre. El otro día. La verdad que... Hermoso. Qué hermoso país. Sí, bueno, la policía me da miedo. Mi Bueno, país, por ejemplo, mi yo... país. Yo no le tenía miedo a la policía. Nunca pierde la gracia. Antes, como que ese miedo, esa cuestión de tenerle miedo a la policía, para mí no. O sea, yo sí vería un policía como, bueno, me sentía más segura incluso. Y no sé si fueron los medios o por ahí otras cosas que he ido leyendo, pero sí ahora como que me da un poco más de miedo. No, yo no creo que me vayan a reprimir o a parar en la calle y hacerme algo porque sí, pero sí me parece que es una institución a la que le tengo más miedo que antes. Y puede que los medios hayan influido. Sí. Toda mi familia es policía. Pero no son policías o son... Y es que la gente confunde policía con el servicio penitenciario, Claro, con todo, como pero todo no. lo mismo. Pero es Claro. más o menos. Ah, yo lo pensé mismo. que no... Sí. También confunde con gendarmería. Claro. O sea, la Sí. gente, como por el tema de cómo comunican las cosas los medios, policía, servicio penitenciario y gendarmería son toda una fusión. Pero de el una servicio sola cosa. penitenciario no es A ver, un son Son un organismo super de saiyajin de represión estatal. empresas. O sea, el servicio penitenciario trabaja en No las importa, cárceles. a la gente le cae mal también. No importa. ¿Sabes las veces que me peleé por esto en la facultad? Pero digo porque Sí, me imagino la que lo gente, vivís todo el yo tiempo. te digo porque la gente te trata mal. Claro. Y lo vivís todo el tiempo y vos así, bueno, tengo, igual por ejemplo, un tío y una prima sí trabajan para la policía, por ejemplo. Claro. Y después todos los demás en el servicio penitenciario. Pero vos vas a un pueblo y se enteran de que sos del servicio penitenciario y te miran mal. Te miran mal hasta que de repente en el servicio penitenciario salen los cupos para trabajar a la Claro. gente. Y entonces ahí te vienen a pedir a ver si conoces Si a alguien se o si puede tu entrar. papá puede hacerte...
Claro, te Sí. puede hacer entrar, porque la gente es así hipócrita, Sí, obvio. soreta. Es que así igual, Pero Sí, después la si niña te es deliciosa. para mí, te trata mal o te dice igual, cosas. yo por eso mencioné que a mí me da miedo la policía como institución, no los dos policías que están acá en la esquina de mi casa que me los cruzo todos los días, porque esos dos pobres tipos están ahí siempre, y la verdad que yo no sé si ellos son Claro. buenos tipos, capaz son divinos, no sé, siempre están cagándose de risa, yo no sé, no los conozco, pero trabajan para una institución que la verdad que está absolutamente podrida, entonces yo no sé si algún día a ellos les dan la orden de reprimir. Y capaz que ellos son buenos tipos y no lo hacen, pero trabajan para una institución que les va a dar la orden. Entonces a eso me refiero con que Sí. a la policía como institución le tengo miedo, no a un policía particular que esté ahí. De hecho siempre, por paréntesis, en las marchas yo suelo integrar la comisión de seguridad y siempre me mandan a mí a hablar con la policía porque soy como la que mejor se lleva con... como tenemos como buena relación y... La más amiga de la gorra. Sí, queda así, porque a mí no es a mí el cana, el policía ahí a pie, no me genera nada, o sea, no, nada, voy y hablo, todo bien, Claro. es un tipo... Ese es el problema, que, el padre de mi alumno, ¿viste? ¿Qué sé yo? que mucha gente... Sí. Mucha gente confunde el miedo, el miedo o el odio a la institución con el odio a la persona, digamos, al policía pobre que está ahí porque lo mandaron a estar ahí, que trabaja ahí porque por ahí no tiene otra. Obviamente, la O porque le gusta, hay mucha gente que le gusta. La institución la componen Sí, sí. personas. O sea, yo no es que voy a ir ciega, confiada, porque no sé, o sea, alguien genera que esa institución esté corrupta. Pero en general no es el cabo, el que está abajo del todo, en general el que está arriba. Pero bueno, obviamente. Y no. Nunca es el que está bajo el todo. No, o sea, si vamos a repudiar alguna institución, vamos a repudiarla de Claro. manera colectiva, no vamos a repudiar Claro. a los individuos. Sí, sí, No te creas, hay mucha gente que se confunde mucho. sí. 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 A ver, Eh, me pasa lo mismo con mi Sí, facultad, sí. particularmente Julita otra con vez, la sí. agrupación. Espero que las personas que escuchen este podcast, que vayan a mi facultad, por favor no me maten. Por favor, primero. No toquen a Simón. A mí me pasa particularmente que con mi facultad tenemos una agrupación que maneja el centro. Esto Ajá. ya lo conté varias veces, ¿no? Sí. Pero está... yo no los puedo ni ver como agrupación general. Igual Hay nadie algunos puede que ver me a su caen agrupación. medianamente aceptables, o sea, como personas, como individuos que los conozco y sé que tienen su pensamiento individual persistente, aunque sea, pero cuando actúan como una institución, como una agrupación en su conjunto, me generan completamente rechazo a muchas medidas y políticas que van generando dentro de lo que es la facultad. Y es que simplemente no puedo convivir de esta forma así. Sí. Ya como que te genera un cierto grado de incomodidad estar presente en ese momento. Y nada. Otra cosa, otro miedo que me genera, ¿no?, de estar dentro de lo que es la facultad es tratar de rechazar a la gente constantemente, sobre todo en la época de elecciones. Ja. ¿Pero eso te genera miedo o te genera ansiedad? Yo me he llegado casi a agarrar a piñas en época de elecciones. Es una forma, la ansiedad está muy relacionada al Sí, miedo. bueno, pero no es lo mismo. Bien lo o sea, decía. Es que deriva de la misma respuesta. Claro, La ansiedad es claro. en sí es la respuesta. La misma respuesta que el miedo. El digamos. pánico que te genera, sí. Más exagerado, menos exagerado, pero la ansiedad es en realidad este miedo que yo explicaba hoy. Claro. Todos los síntomas de eso son es la ansiedad Sí. para nosotros. ¿no? A mí particularmente me pasa que cuando voy a la facultad y es época de elecciones, se te vienen todas las agrupaciones encima. Literal, es como muy intenso, súper intensos. son como moscas a la luz. Sí, Claro, y te vienen, che, vení vos, te vengo a explicar toda la propuesta, por favor, vení, firmame. Te leer? damos el cupo, todo eso, por favor. ¿Te cuento de la plataforma? No, ¿La nunca te leíste? cuento de la No, bueno, plataforma. te cuento. La clave La es decir, ya voté, funciona, yo. Esa es la clave. Ya voté. Es que no funciona. No, a mí me rompí las No te bolas dejan igual. en paz igual, Pero se ¿por siguen qué si ya atosigando. votaste? No funciona. Sí, sí, Porque sí. son no, tontos. no importa, no hay por qué. Para mí es tipo... ¿Por qué no hay A por ver, qué? yo igual estuve de los dos lados, debo Estás con toda, confesar. Flor. Debo confesar que yo fui militante universitaria y estuve de los dos lados. Igual a mí no me gusta, yo en general no hacía eso, no me gustaba, me daba vergüenza. Pero antes de ser militante universitaria yo era tipo agachar cabeza, ya voté. Sí, bueno, nosotros somos muy poquitos, muy poquitos No, en la universidad. Entonces nos conocemos todos. Y bueno, es muy difícil. Sí, nosotros también no había forma de No, ser. digo que Nosotros no, es muy nosotros difícil somos una decirle banda. no ya voté porque vienen y te dicen, ay, ¿cómo andás? ¿Cómo está tu perro?
¿cómo está tu mamá? Como que te empiezan a hablar así de otra cosa y de repente, trácate, botame. Te amenazaban con el perro, con la madre. Era como, sé cuántos perros tenés y en qué casa vivís. Claro. No, el verdadero escudo de Capitán América que me pasó porque tenía que cursar en otra facultad. Soy de otra facultad. Y era Sí. como, Sí, Claro, eso no ese es el escudo de que otra tengo. facultad. O el escudo que, bueno, después cuando realmente pasa, soy licenciada. Ah, bueno. Como, No puedo hacer eso. rapaz, yo licencié. Bye. Voy a hacer eso, pero yo todavía me falta para mi título, así que... A todos. A nosotros dos. A ella no. Pero. A la mitad, Claro. al 50%. Ya me imagino cómo van a ser las elecciones, viste, ahora con spameándonos la cuenta de Gmail diciéndonos votame. No me jodas eso. Pero va a haber elecciones. Bueno, Y va a haber. nosotros una Elecciones, andás vez, a ver. la primera vez que se presentó uno de los... en mi universidad no hay agrupaciones kirchneristas así como que sea de militante. Hay algunas que son filo acá, pero kirchneristas no. Y la primera vez que se presentó el FUNIP, que era el Frente Universitario Nacional y Popular, consiguieron, porque uno de los militantes trabajaba ahí era pasante de audiovisuales, no sé cómo consiguieron las direcciones de las casas de todos los estudiantes de humanidades. Y mandaron la boleta por carta. Le parto la cara. Casa por casa, o sea, uno por uno. Una locura. Y las denuncias, porque claro, ¿cómo? Sale plata, mandan una Pero carta. no, capaz que iban ellos y la dejaban ellos, Claro. no sé cómo la... No, probablemente fueran ellos, casa por casa. Pero ¿cómo vos tenés mi información personal? Todo mal, porque una agrupación del centro de estudiantes que no tiene nada que ver con el departamento en sí mismo no puede tener tu información personal así. O sea, yo nunca accedí, porque aparte era un quilombo también para el departamento, porque ¿de dónde sacaron las direcciones? Claro. O sea, yo nunca le di permiso al departamento para difundir mi dirección. ¿Quién lo filtró? No fue un re quilombo. Y no ganaron nunca, por supuesto. Y eso que ese año tenían todas las de ganar, porque era como el año del kirchnerismo. La recagaron. La recagaron mal. Igual no iban a ganar, pero la recagaron. Se hundieron más de lo que no sacaron ni una secretaría. Allá el sistema tonto, entonces tienen diferentes secretarías. Claro. Bueno, creo que nos fuimos bastante de tema igual. ¿Te quedaba algo por decir, Simón, de los miedos? Yo creo que con eso ya pudimos decir suficiente. Sí. Me parece que podemos cerrar de una forma con una pregunta, ¿no? Para la gente. Bueno. Exacto. ¿Cuáles son los miedos que tuvieron a lo largo de su vida y si hay alguno que hayan superado, ¿no? O por lo menos para darle un poco más de optimismo. Claro. ¿Hay algún miedo que ustedes hayan superado? Sí, ya no me meo cuando estoy rindiendo. Sí. Yo nunca tuve mucho... O sea, no. Sí, no se me viene nada concreto. No, yo no Oye, el miedo de la oscuridad dijiste, no, ahora me prendí de vuelta. No superaste nada. Vivo solo. Claro. Vivo solo. Bueno, mucha gente vive sola con la luz apagada. Cállate. No, yo creo que no, los miedos que tuve los sigo teniendo. Pero nunca tuve ningún miedo que no me permitiera hacer algo. O sea, eso como que bueno. Nunca tuviste una fobia. No, pero hay miedos que no son fobias, Nada tan extremo, digamos. pero que aún así como que por ahí elegís o vas como decidiendo no hacer algunas cosas porque te da miedo, no sé. Nunca dejé de salir de noche porque me diera miedo que me hicieran algo en la calle, por ejemplo. Que eso no es una fobia, no es que la gente tenga agorafobia porque no quiere salir de noche, pero por ahí lo elige porque el miedo es más fuerte que el deseo de salir a tomar una birra. Bueno, a mí eso nunca me pasó, por suerte. Pero, A mucha gente no le está pasando últimamente. no, bueno, claro que no. Ahora, es más, hay mucha gente que podría tener un poquito más de miedo, a decir verdad. Pero bueno, invitamos entonces a todos los y las y les oyentes a poner aquí abajo qué miedo han tenido, qué miedo han superado, o algo que quieran hablar del miedo, que quieran mencionar sobre el miedo, si tienen alguna fobia también. Y también los invitamos a todos a seguirnos en nuestras redes, por supuesto suscribirse a este canal y apretar la campanita para que les llegue una notificación muy alegre que diga Dichoses ha subido un nuevo episodio. Y también a seguirnos en Instagram, Dichoses Podcast, y a seguirnos en nuestras redes personales. Las mías son Maratón y Atracón en todos lados, Instagram, YouTube, TikTok y Facebook. Y bueno, ¿Te da miedo Zuckerberg? sí. Y bueno, el resto que quiera compartir sus redes. Ah, me toca a mí. Bueno, muchas gracias por escuchar hasta acá, si es que lo han hecho. Y si no lo han hecho, no van a escuchar esta parte, pero no importa. Síganme en mis redes que son Guido Sin IG en Instagram, Guido Sin TW en Twitter.
6 temporadas y un podcast en YouTube y Twitch. Como pueden seguirme en Instagram, en Sinancia Flor, para ver mis fotos. Igual ya recolgué subir fotos porque no estoy sacando nada. Y después en Flora Acuareleadora, si quieren ver dibujitos y acuarelas y cosas en tinta. Y también pueden seguir y escuchar mi otro podcast, un mortidioso. Ya me olvidé el nombre de mi Un podcast. rictástico y martilloso podcast. Total, un rictástico y mortidioso podcast en YouTube, y Inbox y Spotify, y también en Instagram. Simón, Yo estoy en Instagram, en Twitter y en Facebook como @SimonDubeaus. Y también tengo un podcast, al igual que mis dos predecesores, pero este se llama Los Oscuros Podcast, donde hablamos de la serie Dark. Nos pueden escuchar tanto en YouTube como en Spotify y también en Instagram, que cada tanto hacemos vivos con temas satélites a Dark, específicamente de libros, de historietas, de cómics, de películas o series. Ahora dentro de poco vamos a hacer un vivo sobre 100 años de soledad o sobre Donnie Darko, andas a ver. Sobre algo. Así que estén preparados y nada, vayan a seguirnos en todas las redes. Ok, bueno, muchas gracias entonces por escucharnos hasta acá y nos estarán escuchando y nosotros leyendo en el próximo episodio de Dichoses. ¡Adiós! Adiós. Bye. ay, mi país, mi país.